Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy tengo el gusto de recibir a la doctora Ariadnes Corona. Ella es psiquiatra y psicoterapeuta. Y bueno, hoy vamos a abordar el tema de la salud mental tan en boga en los últimos días. Y quisiera también que, por supuesto, nuestra audiencia participe hoy a través de la mensajería de texto en el 0414-766-7054 para cualquier inquietud que tengan. Y justamente está la doctora Ariadnes con nosotros porque recientemente se dieron acá en el estado de Monagas 4 casos de suicidios y eso de verdad que ha conmocionado a la opinión pública, sobre todo el hecho de la joven Fedra, quien lamentablemente tomó la determinación de quitarse la vida acá en Maturín, una joven de apenas 22 años con mucha belleza y una vida por delante, pero bueno, tomó esa fatal decisión. ¿Por qué se llega a un extremo de este tipo? Bienvenida, doctora Ariadnes Corona. Bueno, Estrella, muchas gracias por invitarme a este programa que forma parte de la psicoeducación monaguense acerca de estos temas, porque la salud mental es un tabú todavía, año 2024, siglo XXI. Vemos la salud mental como algo lejísimo. Sí. Vemos la salud mental como es algo que no existe. Y obviamente esta serie de situaciones lamentables hacen visual lo que siempre ha existido. Sí, visibilizan un problema que es problema de salud pública. El suicidio es un problema de salud pública que ha ido aumentando en las Américas, ya un 17.5% según la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, o sea que se ha estado estudiando desde larga y existe. El problema es que cuando lo visualizamos imagen nuestra entidad. Sí, que nos toca cerca. Que nos toca. Y muy importante es que 4 en 7 días. Creo que la diferencia todos fueron, fueron en la muy misma cercanos, semana. Exactamente. O sea, y es algo que tiene que hacer un llamado de atención desde el punto de vista de salud pública, porque según el Observatorio de Violencia y Suicidio, para el 2022 habían 2.173 suicidios en Venezuela. Y en el año 2022 y en el 2023, 2.368, o sea que vamos increciendo, vamos en aumento. Y ya estamos a 8.7 personas por cada 100.000 habitantes un suicidio, ¿no? Entonces, es algo que como decía un profesor mío en Mérida, en la ULA, es que ya el que haya 1 o 1% ya es importante, porque el suicidio es determinar quitarte la vida. Sí. O sea, está lo que es el suicidio, el comportamiento suicida, que son las ideas o los intentos, la ideación suicida y el intento suicida. O sea, ahora, ¿cómo puede el entorno de esa persona que definitivamente toma esa decisión fatal captar esa intención en una persona y cómo se le puede ayudar? Sí, antes había un mito sobre el suicidio, muchos mitos, de que la persona que se quería suicidar no avisaba. O sea, que usaba el factor sorpresa. El factor sorpresa, pero eso es un mito, eso es totalmente falso. La persona que tiene ideación o pensamientos suicidas o de querer intentarlo, él va avisando. Puede ser primero un aislamiento, deja de hacer las actividades que antes hacía. Que son cuadros depresivos. Exacto. Deja de, por ejemplo, pasa de la irritabilidad a la tristeza rápido, tiene cambios o la habilidad emocional, se aísla, o sea, él va dando síntomas, colocan, bueno, ahorita usan mucho las redes sociales. Ajá, de paso. Los papás dicen, no, pero es que no le vamos a prestar atención, no, cada detalle, cada gesto es importante. No, mira, papá, quédense, vayan, salgan, y por ejemplo vamos a un partido de fútbol y a él le encantaba ir a ese partido de fútbol y él dice, no, yo me voy a quedar. Y ahí hay un llamado de atención, no posiblemente de que se vaya a suicidar, pero que haya un cuadro ansioso depresivo que se puede estar gestando, y eso depende de la edad, que eso también trae a colación los casos que tuvimos de estos 4 intentos. Primero me llamó la atención la edad. Exacto. Segundo me llamó la atención el tipo, ¿ok? Entonces ahí tú dices el abordaje. Yo no trato de dar opiniones porque los psiquiatras no estigmatizamos ni enjuiciamos y entendemos mucho lo que son los patrones de crianza y los sistemas de creencias, ¿no? Las religiones. La religión, sí. Por ahí vi de uno de los suicidas que estaban esperando el domingo para llevarlo a la iglesia. Ahí faltó
también que claro, que ese entorno familiar fuese más proactivo pero y buscar ayuda profesional. Pero no lo podemos estigmatizar. Claro. ¿Por qué? Porque es cuestión del sistema de creencias, pero que estos programas, y por eso yo, no, sí, Estrella, voy a ir, porque quiero que la comunidad monaguense y la comunidad oriental y de nuestras adyacencias, porque aquí recibimos pacientes de Cumaná, pacientes de Delta Macuro, sí, de Anaco, el Tigre, tenemos los espacios de apoyo y de asesoría, tanto públicos y privados. En Maturín contamos con una red de psicólogos y de psiquiatras altamente calificados, preparados y que están muy activos, sobre todo en los últimos años. Claro, en los últimos, después de la pandemia. Acuérdate que la pandemia fue el que nos puso a nosotros en la palestra. Sí, no solamente eso, sino que como que encendió las alarmas y ahora se busca ayuda profesional. Y entonces, claro, la familia, cada uno actuó diferente, ¿no? De todos esos casos, pero ese me impactó porque ya ese paciente tenía unos intentos suicidas anteriores. Ojo, esto es verbatim de lo que yo escucho, de lo que yo leo en el periódico. Usted sabe que aquí en Maturín todo, mira, era familia de fulano, entonces claro, a mí no me gusta hacer eco. Además que siempre, todas esas cosas siempre se saben. Hay un eco, ¿no? A mí no me gusta hacer eco, pero me llamó la atención que ya habían intentos suicidios previos. Sí. Ya en el primer intento, ya es de entrada. O sea, ya había alertas. Ya hay alerta, es que el paciente con comportamiento suicida, con ideación suicida, con intento suicida, hace algún gesto que me indique a mí que no está bien. Ahorita aquí en el chamo, en el adolescente, sobre todo está el aislamiento. Se retrae, se no quiere comunicarse con nadie. Se convierte en el síndrome del cuarto, todo lo quieren hacer en el cuarto, comer en el cuarto, estudiar en el cuarto, jugar en el cuarto, hacer todo en el cuarto. Entonces ya ahí tú tienes que, ya como papá, cómo te fue hoy, cómo te sientes. O sea, lo que pasa es que, como decían los estudios, por ejemplo, la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello, estaba haciendo un estudio sobre estos factores del suicidio, ¿no? Y en primera instancia, en Venezuela, por la situación crisis sociopolítica, económica, social, todo desde el punto de vista de esa familia, ¿no? Vamos a decirlo así, el duelo por las migraciones. Eso también es un factor que a nosotros nos pone en la palestra. Lleva mucha gente a deprimirse. Pues, claro, por sí. Y hago la comparación porque antes se tenía entendido que los países nórdicos, los países europeos, los países fríos, Islandia, Noruega. Sí. Y aquí en el país, en los estados andinos, sobre todo Mérida, tenían las altas incidencias de suicidios. Pero estamos viendo que ahora en las Américas, América Latina, América del Sur, estamos también teniendo alzas. Mientras que los europeos están disminuyendo, sí, aquí se están registrando con mayor... Por diversas situaciones de duelo, de migraciones, estamos viendo el cambio. Y algo muy importante es que Mérida, en este estudio del observatorio, sigue quedando como el primer estado de suicidio. Siempre digo que Mérida debe tener una estadística sola, pero Monagas ya está en la lista, está de puesto 11 en el año 2023. Estamos después de Aragua, sí. Primer estado Mérida, luego Táchira. Creo que de décimo estaba Aragua y después seguíamos nosotros. O sea, Monagas, que es un estado alegre, es un estado carnestolendo. Por sí es un estado que siempre ha estado marcado es por la alegría. El calor, yo me acuerdo cuando yo estudié en Mérida, yo extrañaba el calor de aquí. Yo me sentía mis cuadros ansiosos depresivos en Mérida porque la montaña, muy sabroso, pero yo veía la montaña. Y obviamente eso genera, y uno extraña el calor, pero ahora me encuentro que en los estados también calurosos, también en los estados, por ejemplo, Nueva Esparta, que están las playas, que están, que uno come pescado, que el omega 3 es un factor. ¿Cómo te puedes deprimir en una playa? Sucre también estaba en esa lista, entonces esto está impactando no solamente por la crisis ambiental, sino que algo está pasando en nuestro crecimiento acerca de nuestra salud mental y los factores de crianza, de protección de esa familia, porque yo siempre digo que la escuela, la universidad, el ambiente, pero ¿dónde se cría el muchacho? Exactamente. ¿De dónde vienen los valores? Desde el hogar. Entonces eso nos tiene que hacer un llamado. Ojo, a mí no me gusta regañar y mis pacientes saben que yo no los regaño, pero sí esto tomar en cuenta qué es lo que debemos mejorar en cuanto a nuestros patrones de crianza, porque sobre todo en Oriente, yo soy así y así soy. Yo soy así y así me criaron y así es. No, ya va. Tenemos que enfrentar, ejemplo, en una pareja, en una familia, los patrones positivos de mi crianza con los de mi pareja y converger.
Pero bueno, las palabras son muy chéveres, la teoría es muy bonita, pero la práctica porque nos enfrentamos a veces a un ambiente que nos sabotea. No, y otra cosa, que también estamos en una era de redes sociales, de internet, y eso también de alguna u otra manera incide, porque desde niños, los más pequeños en esta era, pues reciben mucha información que tal vez no es adecuada para su edad. Totalmente. Hace unos meses estábamos haciendo unas actividades sobre la salud mental en chamos por el aumento, el uso, el abuso de los aparatos tecnológicos, porque obviamente nosotros vamos a ir evolucionando con la tecnología. La tecnología está para quedarse, pero nosotros tenemos que ir haciendo el uso adecuado. Entonces, doctora, para que abordar ese tema, vamos un momentito a la pausa, pero al regreso venimos con mucho más de La Verdad Radio TV en esta conversación súper interesante con la doctora Ariadnes Corona, quien es psiquiatra y psicoterapeuta. Con ella vamos y venimos. Seguimos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy estoy conversando con la doctora Ariadnes Corona, quien es psiquiatra y también psicoterapeuta, abordando estos temas de salud mental. Y habíamos quedado en la influencia que también en esta época, sobre todo para los más pequeños, tiene el uso de la tecnología y también la cantidad de ese bombardeo de información que recibe desde los más pequeños, incluso los adultos. Porque hay gente que viendo tanta cosa hasta se deprime. Esa es una palabra clave. A veces el ver no filtramos. Yo siempre digo que es que no filtramos a nuestro cerebro de lo que recibimos del ambiente, y para eso tenemos una corteza prefrontal, pero a veces se nos olvida, ¿no? Sí, señor. Y respecto a los aparatos tecnológicos, sí, a mí me encanta. Yo me acuerdo que yo en la pandemia tenía un teléfono, yo era anti-lag, computadoras, yo era anti-consulta online y me adapté. Obviamente por la pandemia me fui adaptando a medida de la evolución, porque nosotros los seres humanos evolucionamos de acuerdo a las crisis y a las guerras. Y nos adaptamos. Como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las enfermedades, por ejemplo, la gripe española, el COVID, nos hace evolucionar. Por eso es que cuando hay una crisis, yo siempre digo que de las crisis sale lo mejor de nosotros. Sí, las oportunidades. Las evoluciones. Y bueno, la tecnología está también, claro, ahorita estoy un poco en choque con la inteligencia artificial, el uso excesivo, porque... Eso es para otro programa. Sí, porque estamos quitándole el poder de criterios a veces a nuestros chamos con ya no copia. Nosotros, ¿te acuerdas? Nosotros en el colegio copia el dictado, y eso es importante para la estimulación de nuestro cerebrito. Y yo no digo que no lo usen, pero sí un uso adecuado, porque hay un abuso. Entonces, ¿qué sucede con las redes? Como no filtramos, en las redes va a llegar ese algoritmo, dígame el de Instagram. Estamos hablando de esto y más tarde Instagram me llega para allí. Entonces, ¿qué sucede? Que ahorita se dan los chamos mucho el fear missing out. Esa es una enfermedad que es miedo a perderse algo. Exacto. Tú no ves que los chamos están agarrando el teléfono y pendiente del Instagram como... Es algo como compulsivo. Miedo a perderse. Yo le digo, pero es que ni siquiera el teléfono ha vibrado y ya el adolescente está como reactivo, y eso es por el exceso de estimulación de la corteza prefrontal, y eso es una adicción, la amígdala cerebral, y ya es según el DSM-5, que son nuestros manuales estadísticos de las enfermedades mentales, ya la adicción a los videojuegos está, y la adicción al teléfono, y posterior se da las enfermedades físicas al uso de los aparatos tecnológicos. Sí, señora, ahorita se está viendo mucho la gente con problemas en la cervical, con problemas incluso en las manos. Y ves a los niños. La vista, o sea, es muchísimo. Tú le quitas al niño el teléfono y se pone irritable. Sí. Ahí ya hay un exceso. Porque él tiene que saber, mira, 1 hora en la mañana, mis adolescentes se ponen bravos. Sí, pero mis adolescentes se ponen bravos, pero bueno, mis chiquitos, tengo que hacerlo. A veces yo los veo por Instagram, a veces uno está conectado, a veces hay conferencias muy tarde, y entonces estoy conectada y los veo por allí conectados. ¿Qué hacen por ahí? Ajá. La disminución, porque esta generación ahorita... ya se acuestan a la 1 de la mañana. A la 1, a las 4 de la mañana. 5 de la mañana. Entonces, no duermen. Entonces, ¿cómo pretende que ese cerebro funcione si no descansa? Si no descansa.
Entonces, claro, es debatible y bueno, pero el uso, sobre todo con la parte depresiva, la parte ansiosa, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la salud mental de nuestros adolescentes y adultos y de nuestros adultos mayores. Okay. ¿Por qué me refiero a eso? Por los intentos de personas mayores de 57 años, creo que fueron los 3, de tipo ahorcamiento. Exactamente. Porque antes se tenía que el suicidio per se se realizaba, el hombre es el que tiene las más tasas de realizar completo, o sea, el hombre es el que decide la acción, ¿no? Y de tipo ahorcamiento o de tipo con armas de fuego, es por lo general el intento o el suicidio del hombre. La mujer... O sea, era más sí, frecuente. Más drástico, sí. Porque el hombre no habla. Invito a todos los hombres a expresar sus emociones, a liberar sus emociones. O sea, como el tema de que el hombre no llora, claro, no señor llore. Sí, llora, entonces ahorita el hombre no, yo soy el proveedor, no. Todo es porcentaje dividido. Y ¿qué sucede? Los tipos las mujeres eran más intentos de tomar medicamentos, otras cosas menos radicales que el hombre, pero ahorita estoy viendo, por ejemplo, 3 tipos de ahorcamiento y una chama de 22 años también tipo ahorcamiento. Sí. Yo dije, ya esa era una decisión. Ya tenía esa decisión ya estaba tomada. allí. Entonces, de hecho venía dando alertas. Que veníamos presentando los intentos suicidas, el comportamiento. Yo trabajé mucho en mis tesis de estudio con lo que es el bullying, el acoso, la conducta suicida en adolescentes y en adultos. Pero ahora nos enfrentamos con los adultos mayores. ¿Por qué? Porque, bueno, también tiene que ver lo que es las migraciones, los duelos por hijos que de hecho aquí, doctora, le están preguntando en la mensajería de texto a través del 0414-766-7054 cómo evitar caer en la depresión, y también preguntan que de dónde pasa la consulta, doctora. Bueno, ¿cómo evitar caer en la depresión? Tú sabes que a veces estamos deprimidos y no nos damos cuenta. ¿Cómo es eso? O sea, alguien puede estar sonriendo y está deprimido. Como la procesión va por dentro. La procesión va por dentro. O sea, a veces yo los veo por los estados. A veces veo un paciente que él siempre publicaba y después veo que tiene una semana que no publica, que a lo mejor él siempre está una hora, una rutina y ya no cumple esa rutina. Yo dije, entonces aquí hay algo, sí. Pero yo siempre le digo a los pacientes que para evitar caer en la depresión, claro, es vulnerable, porque la depresión también es una enfermedad que puede aparecer, como la diabetes, como la hipertensión. Pero ¿qué pudiésemos hacer? A mí me encanta decirles que tienen que dormir bien, una buena higiene del sueño. ¿Cuánto es lo aconsejable que una persona duerma? 6 a 8 horas. Okay. Pero es un sueño reparador, porque a veces puedes dormir 12 horas como un osito frontino y no descansas. No descansas, y entonces... la hipersomnia también es un síntoma de depresión. Porque muy alerta. Quieres evitar una realidad. ¿Ok? O sea, más bien evadirla. Sí, es un tema bastante complicado, pero la depresión, les digo, mira, duerman, que se alimenten. Ojo, yo sé que a veces uno se alimenta de lo que hay, pero tratar de cumplir sus ciclos, al menos 2 comidas al día y sus merienditas. Algo también muy importante, la actividad al aire libre. La actividad física. Porque nos hemos adaptado a estar solamente frente al televisor, frente a la computadora, no estamos oxigenando nuestro cerebro. Entonces llegan a la consulta, doctora, deme un oxigenante. Ya va, pero vete a la catedral, el pulmón vegetal, que es la Avenida Bolívar. Ahorita hay una terapia que comparto mucho con la doctora Florimar, también psiquiatra, que es abrázate. Okay. 8 segundos de abrazo, oxigena, abraza un árbol, conecta con la naturaleza, caminas descalzo. Pero hay una cosa, si a una persona le ven abrazando un árbol, bueno, le van a decir que no está muy bien. Yo les digo, no, a mí no me van a ver abrazándolo porque van a decir que la doctora hasta ahí llegó la doctora. Se le fueron las cotufas, ¿no? Pero hacer esas cosas que te den placer, y ese es el punto que quiero llegar, porque la depresión es cuando le pierdes el placer a la vida, el placer a lo que haces, el propósito a lo que estás realizando. Dejas de vivir aquí en el ahora y vives en el pasado. Eso es otra, que hay gente que está como que anclada al pasado y como que no progresa. Y luego está las que viven en el futuro, que viven con una ansiedad anticipatoria, una incertidumbre, pensamientos rumiantes obsesivos premonitorios, que lo que nos hace es entrar en ansiedad y nos bloquea. Lo importante es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, a mí me encanta eso, y sobre todo el presente. O sea, también. El pasado es importante y nosotros tenemos heridas que podemos ir sanando, pero tenemos que primero ver nuestro presente. O sea, ¿qué yo puedo mejorar? ¿Qué me hace falta mejorar? Yo siempre le digo a los pacientes que en vez de ver el porqué de la situación, veamos el para qué.
Exacto. Porque el por qué ya pasó, o sea, ya nos dejaron, por ejemplo, en una ruptura ya nos rompieron el corazón, ya nos dejaron, ahora, ¿para qué me dejaron? ¿Qué debo aprender? Bueno, tengo que aprender a ver las red flags en esas próximas víctimas o próximas parejas. Sí, lo que tienes que encender las alertas, porque es así. Sí. Es así, y aparte que son nuevas experiencias también. Claro, pero todos estamos expuestos en algún momento de presentar alguna reacción. No necesariamente tiene que ser un cuadro depresivo, pero puede ser una reacción ansiosa depresiva porque somos humanos. Por ejemplo, alguien que fallece, un familiar, y bueno, presentamos un duelo y ya está deprimido. No, lo que pasa es que está en la fase de tristeza de ese duelo. O sea, es bastante... No hay que dejarse juzgar ni estigmatizar, porque a veces la gente tiende a ser un poco imprudente. Okay. Y le encanta diagnosticarse. Yo tengo chamos, doctora, yo vengo porque tengo dislexia, TDAH, trastorno de... Ya sabes, después que fue a la consulta, más o menos. Y yo le dije, ¿cuánto le dedicas al estudio? Bueno, 1 hora, y entonces mientras están estudiando están con los aparaticos telefónicos. Entonces, obviamente la atención no va a ser al 100%. Despeja las hojas secas durante tu hora de estudio y verás que no tendrás TDAH. Bueno, por acá en la mensajería de texto a través del WhatsApp escriben y bueno, indican lo siguiente: saludos, full sintonía. Una pregunta: hay un caso de una amiga que su hijo tiene síndrome de Asperger y le están exigiendo un nuevo informe psicológico y no tiene dinero y le salen $80 y si no lo presenta no le inscribirán al niño. ¿Qué podemos hacer si no tenemos dinero? Bueno, sí, eso está ahorita se está creando para esa persona que nos escribió. Estamos creando una fundación que se llama Viviendo con Asperger. Okay. En esa fundación estamos la doctora Carolina Reyes, neuropediatra, está la psicóloga Ángela López, o sea, hay varias personas del área de la salud mental. Estoy yo como psiquiatra. Claro, estamos haciendo todo... Un equipo primero. El equipo para buscar el sitio y atender esas solicitudes, ¿ok? Porque obviamente hay muchas personas que no tienen la capacidad adquisitiva. Claro, y esos son casos que hay que atender. Pero creo que en la Fundación del Niño, incluso en la Casa de la Mujer, en el INMUFA. En la Casa de la Mujer también están opciones. En el hospital contamos con el área de higiene mental, tanto de psiquiatría infantil como de psiquiatría adulto. Okay. Claro, a veces las citas están un poquito complicadas porque pero yo digo que la montaña, o sea, ¿cómo es que la fe busca y uno va, si uno consigue pero esa fundación, cuando ya la tengamos ya con la señora Carmen Álvarez, es importante para darla a conocer a la comunidad por ese mismo de cosas de los estudiantes que van al CAIPA con esos síndromes. Entonces es importante. Y hay que ayudar también. Bueno, ya para concluir, porque se nos agota el tiempo, doctora, le indican por aquí, nuevamente preguntan que dónde atiende, y la otra es cómo puedo ayudar a mis hijos para que tengan una salud mental, para que tengan una buena salud mental. Me encanta esa pregunta, porque tú sabes que el papel no hay un manual para padres. Sí. Y esta mamá que esté pendiente de la salud mental de su hijo, ya mamá, con estar pendiente de que tus hijos deben tener una salud mental, ya estás ganando. ¿Qué puedes hacer? Primero, validar sus emociones, gestionar la comunicación asertiva dentro de la familia, sus hobbies, o sea, tratar de conectarte un poco más con el chamo y en dado caso así generar la confianza para que él tenga ese paso de comunicación. Ofréceles actividades físicas, yo sé que, bueno, pero ahorita en nuestra ciudad hay muchos sitios donde tú puedes oxigenar la mente. Sí, señor. Me encanta el sitio afortunadamente hay espacios en el polideportivo, el Parque que La no Guaricha. Necesariamente tienes, o sea, de pagar, vamos a decirlo así, el Parque La Guaricha, un excelente oxigenante. Entonces, ofrecerle a tus chamos esas actividades, comunicación asertiva, buena alimentación, disminución del uso de los aparatos tecnológicos. Por allí tú puedes, como mamá, porque a veces tú sabes que los chamos en la adolescencia es una enfermedad que empieza a los 12 y termina a los 19. A veces uno no tiene el control en la adolescencia. Claro, o sea, no está fácil. No está fácil, pero y cuando usted vea algo que usted como mamá, porque las mamás a veces tienen un instinto, que tú dices que no está bien, comunícate con tu chamo. Siempre la comunicación prevalente. Doctora, la última pregunta, porque ya se nos agotó el tiempo. Buenas tardes, Estrella. Saludos a la doctora. En estos tiempos de tanto estrés, situación económica y todo lo que vivimos a diario, ¿cómo evitamos caer en ansiedad y depresión? María, desde Las Cayenas. Bueno, María, tú sabes que a veces no podemos controlar el ambiente,
pero sí podemos controlar cómo nos afecte. Lo que había dicho anteriormente, enfocarnos en actividades que nos den placer, buscar proyectos que nos ayuden a un bienestar mental y físico, porque el ambiente no lo vamos a poder cambiar. Claro. El ambiente, claro, uno trata y uno dice, doctora, aumentamos la capacidad resiliente, tal vez, pero lo que les digo es que el ambiente te va a ir enseñando a afrontar y a tener tolerancia a lo que tú puedes desarrollar. Primeramente, una mente positiva, porque no es fácil. Mira, piensa positivo, relájate. No es fácil, pero dedícate primero internamente qué es lo que tú puedes mejorar. El para qué de esta situación, qué tienes que aprender, qué tienes que evolucionar, qué tienes que cambiar. Y bueno, tus actividades, descansar, oxigenarte, la socialización, porque nosotros los millennials, nosotros de la edad de nosotros, el contacto con la gente. El contacto se ha perdido mucho. Sí, eso es demasiado triste. Pero doctora, eso será un tema para un próximo programa, porque eso nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle a la doctora Ariadnes Corona su participación en el programa. Sé que es de gran ayuda para toda nuestra audiencia en estos momentos que vivimos. Entonces le dejo el último minuto, primero para que se despida y también para que diga dónde atiende. Bueno, quiero recordarle a la comunidad monaguense que sin salud mental no hay salud física. Exacto. Es importante y en esta ciudad hay diversos especialistas que nos van a ayudar a la salud mental. Paso consulta en la Clínica Victoria, en el edificio APS, en el hospital, en la área de higiene mental y en la unidad de psicosociología y orientación laboral en PDVSA. O sea que no hay excusa, me pueden encontrar en varios sitios. Y el teléfono 0414-761-0740 para pedir las citas con la doctora, que a veces le digo, espérense un momentico que estamos respondiendo solicitudes. Sí. Pero siempre les digo que siempre hay solución. O sea, a veces podemos estar agobiados, podemos estar colapsados, pero siempre va a haber alguien allí para escucharte y ayudarte a gestionar tu emoción. Qué bien. Muchísimas gracias a la doctora Ariadnes Corona por su participación en nuestro programa. Súper valiosa información que ha aportado el día de hoy. Bien, amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio. Como siempre, la invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.